Nos quedamos en este teorema 3 que dice que si tenemos un conjunto abierto E del origen, contiene el origen, y es un punto de equilibrio hiperbólico, quiere decir que la linealización tiene valores propios con parte real distinta de cero. Entonces el origen es una silla topológica, sí y solo sí. El sistema linealizado es un conjunto silla, y nosotros para un sistema linealizado dijimos que era se define como conjunto silla si los valores propios vienen, uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Bueno, pues entonces nos comenzamos a meter en estos ejemplos porque el aspecto que estábamos viendo eran los conjuntos límites, como eran aquí, ¿verdad? En este caso, los conjuntos límites para un sistema no lineal, si nosotros estamos fuera de cualquier variedad estable o inestable, ¿sí? O sea, si el conjunto P no pertenece a la variedad estable ni a la inestable, entonces los conjuntos límites son, por tanto positivo como negativo, son vacíos, ¿no? Pero si P pertenece al conjunto estable, entonces el conjunto límite positivo es el origen y el conjunto límite negativo es vacío, ¿verdad? Aquí, o sea, aquí los alfa límites es vacío, ¿no? Y los omega límites es el cero. Y también si pertenecen al conjunto estable, entonces los conjuntos límites, alfa límite es el cero y los omega límites son vacíos, ¿no? Ok, ¿está clara esa parte? Bueno, ¿sí está claro eso, Alonso? Sí, profe. Bueno, entonces el ejemplo que vimos aquí, ¿Me permite un poquito, profe? Sí. Por favor. Ajá. Este es en cuanto al teorema 3. Listo, profe. Sí. En cuanto al teorema 3. Entonces, en el teorema 3, si nosotros tenemos una silla topológica, vamos a hacer un dibujo. Aquí, o sea, vamos a pensar que tenemos aquí X punto, ¿verdad? Lo que nos dice este teorema, Y punto, y aquí tienes P de X, Y, ¿verdad? Q de X, Y. Es el sistema no lineal. Ajá. Estamos pensando que el origen es un punto de equilibrio. Ajá. Aquí tenemos el 0, 0. Es un punto de equilibrio. Y estamos pensando que
el sistema lineal asociado, que es aquí la derivada, ¿verdad? De este campo, evaluado en el origen. Tiene tiene eigenvalores reales, reales distintos de cero y de signo opuesto. Entonces, vamos a poner, entonces si la parte lineal tiene valores propios aquí, pues va a tener dos valores propios aquí. Uno, vamos a poner que este es uno, y aquí tenemos otro que sale, ¿no? Entonces, este es el sistema lineal, ¿no? Entonces aquí el valor propio lambda 1, vamos a poner que lambda 1 es positivo, mayor que 0, valor propio, ¿no? Y aquí lambda 2 es positivo. Entonces aquí entran las soluciones. Tengo una silla, así se define, ¿no? Entonces, si la parte lineal tiene una silla, esto es equivalente a las separatrices. Un C1 y C2. Aquí tienes otro. C3 y C4. Entonces, esta silla, pues aquí vas a tener una cosa así, ¿no? Algo que viene así, una trayectoria que viene aquí, otra así. O sea, si el sistema lineal es una silla topológica, entonces es una silla para el sistema lineal. Y lo que estábamos mencionando es que el conjunto límite para cualquier punto que no está en las separatrices es vacío. ¿Por qué? Porque donde nacen, pues no hay ningún lugar donde nacen. Y aquí, y también el conjunto omega límite, los puntos omega límites son vacíos. Pero si están en este punto, ¿verdad? Aquí el conjunto omega límite para un punto P que está en C1, eso implica que el conjunto de omega límite positivo es el origen. Mientras que el omega límite de P es vacío. Que viene de algún lugar. Y si estamos en un C4, por ejemplo, si Q está en C4, es una variedad inestable. El conjunto límite positivo de Q es vacío, mientras que el conjunto límite de P es Q es el alfa límite, pues es el origen, ¿no? Ahí bájale un poquito, profesor, ya no se Es alcanza. el origen, es lo que estamos diciendo. Entonces, en el ejemplo que mencionamos en la clase pasada, que es este de aquí, ¿sí? En el ejemplo que mencionamos en la clase anterior,
Tenemos un sistema lineal, ¿no? Sí, ya me puedo mover hacia el otro lado. Tenemos un sistema lineal. No vayan a pensar que este es un punto de equilibrio. Fíjense en este sistema lineal que tenemos aquí. Este aquí. Este ejemplo. La parte lineal, ¿cuál es? La parte lineal es X punto. O sea, si nosotros derivamos y evaluamos en el cero, aquí tenemos 1, 2, 4, 3 y 4. Ajá. La traza de esta, la traza es 5, por la suma de los elementos de la diagonal. El determinante es delta es igual a 4 menos 6, que es igual a menos 2. Entonces, el delta, el discriminante es traza al cuadrado, que sería 25. Traza al cuadrado menos 4 delta, que es igual a 25. ¿Menos qué? Menos más 4 por 2, 8. 8. O sea, 33, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los valores propios, los lambdas, es igual a más menos a la traza, que es 5, más o menos a la raíz de 33 entre 2, ¿no? Entonces aquí se ve que 5 menos la raíz de 33 es negativo. Tienes un valor propio que es positivo y otro es negativo, ¿no? Entonces esto es una silla para el sistema lineal. Es una silla, ¿no? Para el sistema lineal, y por lo tanto debe ser una silla topológica para este sistema, ¿no? Entonces con las coordenadas polares calculamos cuáles son esas tangentes con las que entran con las que entran ahí al origen, ¿no? A ver, déjenme ver si tengo aquí lo que estamos diciendo voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Para hacer un dibujo en el MATLAB. ¿Les parece? Sí, profe. A ver bien. Vamos a ver aquí el MATLAB. Yo creo que ustedes lo pueden descargar, ¿no? Además es gratuito para todos los estudiantes de la. Sí, aquí el sistema es X más 2Y. X más 2Y, ¿no? Más X cuadrada más Y cuadrada.
más y al cuadrado, ¿no? Y la otra ecuación, ¿cuál es? La otra ecuación es 3x más 4y. Le vamos a agregar menos 2xy. Y ahí tenemos nuestra ecuación. Aquí voy a iniciar esta cosa. Sí. Y vamos a correrlo aquí, vamos a ver. Vamos a ver esto en grande. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí tenemos donde quedó el origen de menos 4, 4. Vamos a ver. El origen lo tenemos. Aquí estamos de menos 4, 4. Aquí está el 1, donde está el 0. Ajá. Aquí tenemos el 0, ¿no? Aquí tenemos una órbita así. Bien así. Entonces, esta es la silla topológica. ¿Sí la ven o no? Entonces, aquí está el origen en este lado. El origen está aquí. Aquí tenemos el origen es este. Eso vamos a cambiar la escala. Aquí cambiamos la escala para ver el origen más de cerca, que sería este punto, ¿no? Esa es la silla topológica, ¿no? Sí, Alonso, compañeros, a nivel local. Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, fíjense, si ustedes mantienen el origen, digo, la parte lineal y le suman términos no lineales, lo que dice este teorema es que va a seguir siendo silla topológica. ¿Sí? ¿Está claro? Si le agregan términos de orden 2, ¿verdad? El x por y es de orden 2, x cuadrada más y cuadrada es de orden 2, ¿no? Entonces va a seguir siendo silla topológica. Por ejemplo, yo le puedo cambiar aquí le puedo cambiar el signo. ¿Qué creen que pase? Si le cambio el signo aquí a más, ¿seguirá siendo silla topológica? ¿O no?
¿Qué dicen? Pues sí, ¿no? Tiene que ser porque lo esencial ahí es la parte lineal, ¿no? Aquí lo tienen, ¿no? Sí, ¿no? Aquí está. Medio. Le agreguen, lo perturban con una parte de orden 2 y siguen teniendo una silla topológica. Este es el asunto. Y ahora aquí, ¿cuáles son los alfa límites y omega límites? Ajá. Aquí no hay omega límites aquí. ¿Por qué? Porque las órbitas se van, vienen de menos infinito y se van a más infinito y eso no existe, ¿verdad? Aquí no hay omega límites. Pero aquí, cuando están aquí en esta parte, en una separatriz, los alfa límites nacen en el origen. Y los alfa límites y los omega límites no existen, ¿verdad? En una separatriz. En una variedad estable o inestable. ¿Está claro? Es lo que dice este teorema. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Es lo que dice este teorema 3. Teorema 3. Entonces, entonces ustedes agarran de antemano una parte lineal y la perturban. O sea, si toman una silla y la perturban con términos de orden 2, se preserva. Persiste ahí la silla, ¿no? ¿Vale? Persistirá. Ahora, el teorema de Harman-Grotman establece pues que si el equilibrio es hiperbólico significa que tienes en el sistema lineal, en el sistema asociado lineal, tienes valores propios con parte real distinta de 0, ¿no? En el caso de una silla, pues tenemos este teorema, pero en el caso de que los dos valores propios del sistema linealizado sean negativos, pues quiere decir que tienes un nodo estable, ¿no? Para el sistema lineal. Y si lo perturbas, ¿crees que tengas otro nodo estable? Pues sí, dice el teorema, dice que sí. Ajá. O inestable, ¿no? Si perturbas un nodo, entonces sigues teniendo un nodo en el sentido no lineal, ¿no? Que ustedes se acuerdan cómo se define el nodo en un sistema no lineal. Ajá. Sin embargo, ¿cómo debe ser ese campo vectorial? Entonces hay un matemático famoso, Oscar Perron, dio el siguiente ejemplo. Necesitan aquí a Oscar Perron. Un ejemplo de Oscar Perron. Oscar Perron. Dice, pues tu nodo en un sistema lineal, dice un nodo para un sistema lineal puede cambiar hacia un foco para un sistema no lineal. Sistema no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
¿Cómo sería un nodo? Por ejemplo, un nodo impropio. Geométricamente, pues un nodo impropio puede ser así. Que todas entren, ¿no? Las órbitas. Para el sistema lineal. ¿No? Para el sistema en que todas las entren. Que sea nodo impropio, pues quiere decir que puede darse el caso así, ¿no? Como estos entran para el sistema no lineal. O sea, si yo perturbo un sistema lineal, puede ser que esto ocurra, ¿no? Se puede convertir en un foco. Ya, o sea, un nodo no necesariamente se convierte en otro nodo para un sistema no lineal. Puede ser un foco. Cosa que era medio raro porque el sistema el teorema de Harman-Goldman dice, si aquí es foco, aquí tiene que ser foco. En el sistema no lineal. Pero esto ocurre cuando el campo vectorial es de clase C1 en E y F no es de clase C2 en E. O sea que un nodo se convierte en un nodo siempre y cuando sea de clase C2. O sea que le tenemos que agregar una condición más fuerte. Y el ejemplo que dio Oscar Perrón es el siguiente, ¿no? Ya puedo cambiarme hacia el otro lado. Puedo cambiarme hacia el otro lado. Por mí sí, profe. La idea geométrica es esta. ¿Se puede cambiar un nodo impropio a algo, a un poco? La respuesta es que sí. O sea, buscar un ejemplo no es sencillo, pero este profesor dio un ejemplo. Dio el siguiente ejemplo. El sistema lineal, vamos a poner aquí el sistema lineal. Un sistema, un foco que como el que dibujamos aquí, pues puede ser esta cosa, ¿no? Una matriz aquí que pongan -1, 0, 0 y -1 por X, Y. Esto pues equivale a un sistema de ecuaciones X puntos igual a menos X, Y puntos igual a menos Y. Y si nosotros dibujamos el sistema lineal, pues aquí esto viene hacia adentro, ¿no? En Y y también en X. Y si calculamos las órbitas aquí, pues de Y en X, sería dividir menos Y entre X. Y esto nos da Y sobre X. Y entonces separamos variables. ¿Sí? Nos queda de Y en X es igual a Y sobre X. Y entonces el de X lo pasamos de X sobre X igual a de Y sobre Y. O más bien de Y sobre Y. Y si integramos, pues aquí nos va a quedar un logaritmo natural de X, ¿no? De Y. Igual al logaritmo natural de X más un logaritmo natural de Z. Y entonces al calcular la exponencial, pues nos queda que Y es igual a C por X. Lo que corresponde, pues es a una familia de rectas que entran, ¿no? Una familia de rectas. Este es un nodo impropio estable. Porque van entrando las órbitas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Oscar Perron a un sistema no lineal?
a este sistema lo convierte a este X, le agrega una Y, ¿no? Aquí, entre el logaritmo natural de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y punto es igual a menos Y. Y le suma X sobre el logaritmo natural de la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sale? Este es el sistema no lineal. Entonces, pasando a coordenadas polares. Pasando a coordenadas polares. Vamos a tener el siguiente sistema. ¿Sí? Se va a tener el siguiente sistema. X punto. Ajá. Teta punto. Es igual a R punto es igual a menos R. Ajá. Y teta punto va a ser igual a 1 entre el logaritmo. 1 entre el logaritmo natural de R, ¿no? ¿Sí? Para R mayor que 0. Entonces quiere decir que para valores muy pequeños de R, el logaritmo es negativo, ¿están de acuerdo? Para valores muy pequeños de R. El logaritmo es muy pequeño, o sea, para R positivo, ajá, para un círculo, digamos, aquí. Ajá, aquí, con esta restricción, pues tenemos que el radio va decreciendo. Pero el ángulo giraría en sentido dextrógiro, entonces aquí sería una cosa. Cosas que vienen así, ¿no? Entonces, al perturbarlo, pues esto le da un foco, ¿verdad? Un foco estable. Este es el ejemplo de Oscar Perón. Pero, ¿qué pasa con esta función? Pues que esta función no es de clase C2, ¿verdad? En el origen. Ajá. Y entonces, puedes tener un sistema de ese tipo. Y entonces, para asegurar que los focos se convierten en focos y los nodos en nodos, ajá, entonces tenemos el siguiente teorema 4, podría mencionar. ¿Hasta ahí está claro, Alonso? Sí, profe. O sea, ustedes pueden construir sus sistemas lineales agregándole la parte lineal, perturbando la parte lineal con polinomios de orden 2. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces acá. Voy a cambiar rápidamente hacia el teorema 4. Entonces, el teorema 4, intenté graficarlo con el MATLAB y marca error. Entonces hay que hacerlo a pie. Bueno, el teorema 4 dice, el siguiente teorema da las condiciones para que los focos, ajá, bajo la suma de términos no lineales se conviertan en focos, ¿no? Teorema 4. Teorema número 4. CAE, un subconjunto de R2, tal es que un conjunto abierto que contiene el origen.
abierto. ¿Qué contiene el origen? Y vamos a suponer que F es de clase C2 en el conjunto E. Entonces, vamos a suponer, supongamos que el origen es un punto hiperbólico de 2. Es un punto de equilibrio. Hiperbólico. Dos, ¿quién es? Bueno, 2 es esta, recuerden, que es punto, de punto, igual a P de X como ¿no? Esta es la ecuación 2. Y que sea de clase C2, pues quiere decir que P y Q tienen derivadas parciales continuas. Ajá. De orden 2. Derivadas parciales continuas de orden 2. Entonces, la conclusión es que ajá, el origen es un nodo estable. El origen cero coma cero es un nodo estable o inestable. Estable o inestable para el sistema lineal. Bueno, vamos a llamar a este menos 1. ¿No? Entonces, como quedó sistema lineal asociado al cero. Esto es 2, este es el sistema lineal, ¿no? Es un equilibrio hiperbólico del sistema lineal. Entonces, y 1 es el sistema no lineal, ¿no? Entonces, el origen 0, 0 es un nodo de es un nodo estable, o inestable, ¿no? Para el sistema lineal 1, o sea, para este es el 1, este es el 1, este es el 2. Sí, solo sí. Es un nodo estable o inestable. Sí, solo sí. 0 es nodo inestable. Es un nodo estable. Y respectivamente inestable. Para el sistema lineal 1.
Y también, bueno, también, o sea, bajo las mismas hipótesis, no sé si aquí, como estaban viendo, aquí tenemos esta observación. Las mismas hipótesis. Teorema 4. El origen es... Uno. El origen 0,0. El sistema 2 es nodo propio de 2. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Es nodo propio de 1. De 1, ¿no? Pero siempre y cuando sea de clase C2. Y otra cosa aquí. Que se puede... Aquí es nodo propio estable o inestable, eso no importa, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pasamos al otro. Si le puede hacer un poquito hacia la derecha, profe, por favor. Hacia la derecha. Poquito. Ahí. Estaba bien abajo, pero a la derecha, profe, por favor. Ahí. Así. Un poco hacia la derecha, por favor. Ahí está bien. Ahí. Gracias. Okay. Listo, profe. Listo. Entonces, otra cuestión aquí es la siguiente, de parte de la observación, es que
Bajo la hipótesis más débil. La hipótesis de que F es de clase, de que el campo vectorial sea de clase C1, ¿vale? Es decir que la P y la Q sean de clase C1, o sea que las derivadas parciales sean continuas nada más. Si si F, digamos, si el origen es un foco para 1, o sea, para el sistema no lineal, entonces el origen es un foco para el sistema lineal, ¿no? O sea que aquí es como que se arregla la cuestión que hizo Perron, ¿verdad? Si yo tengo un foco para el sistema no lineal, puedo concluir que es un foco para el sistema lineal, ¿no? Pero no necesariamente para lo contrario, ¿no? Para el sistema lineal 2, ¿no? ¿Qué es el sistema lineal? En el ejemplo que sigue, el ejemplo que sigue, se muestra que un centro para un sistema lineal para un sistema lineal se puede convertir en un centro foco para en un centro foco para un sistema no lineal. Y este es un ejemplo que ya vimos, ¿no? O sea, yo aquí tengo ustedes saben que este sistema lineal, el 0 menos 1, 0, 1, 1, 0, es el origen aquí. Este sistema es un centro, ¿no? Son órbitas periódicas alrededor del origen. Más si yo tomo ese sistema y le agrego aquí X, y le agrego un término no lineal, que es este.
la raíz de x cuadrada más y cuadrada por el seno de x, el seno de 1 entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada multiplicado por x, y, ¿verdad? Se le agrego ese término no lineal para x, y distinto de 0. Y x punto y punto igual a 0 para x, y igual a 0. Es como una ecuación diferencial por pedazos. Entonces, cuando cuando lo convertimos a coordenadas polares, este sistema ya lo vimos. R punto es igual a R al cuadrado por el seno de 1 entre R. ¿Sí? Y teta punto es igual a 1. Entonces, algo que vimos fue que se formaba una infinidad de centros, ¿no? Aquí. Por ejemplo, para n igual a 1, aquí teníamos, para n igual a 1 teníamos un centro 1 entre pi. 1 entre pi. Un ciclo de 1 entre pi que pasaba por aquí, ¿sí? En esa forma. Y 1 entre 2 pi viene aquí abajo, ¿no? ¿Sí? 1 entre 2 pi es otro círculo. Es otra órbita periódica cuando R vale 0. ¿Y qué veíamos? Pues que a partir de este punto se desprendía una órbita que viene así, ¿no? Ahí bajé un poco la cámara, profesor, ya no se alcanza a ver lo último. Y se enrolla. Se enrolla. Aquí eso lo vimos todos. Viene aquí. Y para la otra que sigue acá. ¿Qué sucede para la que viene aquí? Entonces, para la que viene aquí se va hacia este lado. Se acumula en la que sigue. Entonces tenemos una infinidad de órbitas cerradas. Es un centro foco, pues. Una adentro de la otra. Y entonces tenemos lo que llamamos ciclos límites, ¿no? Uno estable y otro inestable. Uno estable y otro inestable. O sea, si ustedes perturban un centro, pueden tener una situación como esta. Que no necesariamente es un centro, sino es un centro foco. O sea, perturban el origen. Entonces, para garantizar una sola cosa, tenemos pues el teorema 5 que nos va a decir exactamente qué se convierte en qué, ¿verdad? Cuando perturbamos un centro. ¿Sí está claro? Es el teorema 4. Es para nodos, sin embargo, aquí tenemos un caso en el que un centro, al perturbarlo, nos da un centro, un centro foco.
Sí, Alonso. Sí, profe. Bueno, entonces, el siguiente teorema, ya lo puedo mover por el otro lado, que es el teorema 5. Sí, profe, por mí ya no hay ningún problema. Ya. Vamos a ver. Sí, profe. Vamos a hacer otro, ¿no? El siguiente teorema nos dice que es el teorema 5. Teorema 5. Y si sea en un subconjunto abierto de R2. Abierto de R2. Que contiene el origen. Que contiene el origen. Y es de clase C1. Con FD. Pues obviamente, porque queremos que sea un equilibrio, pues esto debe ser el 0,0, ¿no? Ajá. Entonces, supóngase que el origen es un centro para el sistema lineal 1. Que el origen es un centro para el sistema lineal 1. Acuérdense que el sistema lineal 1 es la derivada, ¿no? El 0,0 x, y. ¿De quién? De x es el 1. Y el sistema lineal 2, pues es aquí P de x, y, ¿no? El sistema lineal. Ya esto lo estamos llamando f de x, y, ¿no? Ajá, este es el 2. Entonces el origen es un centro para este sistema. Entonces es la conclusión. Ajá, aquí esto es de f de x en 0,0. Es, digamos, una matriz A, ¿no?
Entonces, el origen es, o sea, si esto es un centro, entonces el origen es o un centro o un centro foco o un foco para el sistema lineal 2. O sea, para el sistema no lineal, pues. O sea que si ustedes parten de un foco, pueden pasar tres cosas. Al agregarle términos a un centro, tienen tres posibilidades. Que siga siendo centro. Segunda posibilidad, que sea un centro foco. O sea, que suceda esto, ¿no? Vamos a poner un centro foco así. Que una órbita se desprenda y se enrede aquí, ¿no? Y que del otro también se vuelva a desprender y se enrede en la que sigue, ¿verdad? O bien que la tercera posibilidad, pues que sea un foco, ¿no? El origen. Entonces, este es uno de los teoremas más importantes. Para probarlo se usa el teorema de Arcela-Ascoli. Es un poco larga la demostración. Lo omitimos porque si no, se nos acaba el tiempo en esto. Ahí viene la prueba numérica. Bien desarrollada. Pero es un poco larga, ¿no? Un poco para que quede bien claro. Entonces, una de las observaciones importantes es cuándo puede o no puede ocurrir cuándo puede o no puede ocurrir un centro foco. Entonces, un centro foco, algo que se puede probar más adelante, es que esta situación de un centro foco no puede ocurrir cuando la F es analítica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que F sea analítica? Que P y Q tengan una serie infinita de potencias en series de Taylor, ¿verdad? Eso quiere decir que sea analítica. Y en ese caso no puede ocurrir, se puede probar que no puede ocurrir esta situación de un centro foco. ¿Sí? ¿Queda más o menos? Sí, porque ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuándo ocurre esto que es muy complicado, ¿no? Que tenga ahí una infinidad de órbitas cerradas alrededor del origen y además unas espirales entre cada una de ellas, ¿no? Ese es un centro foco.
Bueno, pues si la P y la Q son analíticas, entonces esto no puede ocurrir. Eso es algo que se prueba, que se puede probar. Bueno, vamos a ver ahora. Aquí un corolario de este teorema. Un corolario de este teorema es el siguiente. Ajá. El teorema anterior. Corolario del teorema 5. Si es un conjunto abierto, contenido en R2 contiene el origen y F es analítica de. Si es contenido en R2 y E contiene el origen. Y F es analítica en E. Analítica. El campo vector es analítico en E. Con F de 0 igual a 0. Ajá. Y supóngase que el origen es un centro. El origen es un centro del sistema lineal 1. Con A esto deriva de F en 0,0. Entonces, el origen es un centro. El origen O es o bien un centro o un foco para el sistema lineal 2. Entonces aquí es en esta parte, es decir, si tienes en el sistema lineal, tienes centros, tienes un centro y lo perturbas con sistemas lineales y es analítico, ¿verdad? Entonces aquí sí tienes solamente dos posibilidades. El origen o bien eso sigue siendo un centro para el sistema no lineal, o bien pues es un foco estable, por ejemplo. Y para hacer esto pues se usaría vamos a dedicar una sesión a revisar algo de Diapono. Yo creo que el miércoles de la próxima semana. Bueno, entonces eso es lo que dice este corolario, ¿no? Ahora el sistema 2 que tenemos aquí se llama simétrico.
Sí. Ajá. Lo que nos dice este corolario, pues es que si el campo vectorial es de clase C1, C2, C3, sí puede ocurrir el centro foco, pero si es analítico, entonces se descarta que ocurra el centro foco, ¿no? Eso es lo que nos dice este teorema. Bueno, se dice que el sistema 2 es simétrico con respecto a Y. El sistema 2, definición. El sistema 2 es simétrico con respecto al eje X, al eje X, ajá. Si es invariante bajo la transformación, si es invariante bajo la transformación, ajá. Si yo cambio T y la Y por menos T, menos Y, entonces el sistema no cambia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es que que P de X, Y, P de X, P, Y de T es igual a P de X menos T, Y menos T, menos Y menos T. O sea, si queda igual, ¿no? Si hago estos cambios. Ajá. Y es simétrico con respecto a X. Es simétrico con respecto a Y, al eje Y. Sí que sí, es invariante bajo la transformación bajo la transformación T, Y hacia menos T, X. Ajá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría, ajá, aquí me faltó la Q. Sí. En la Q también tengo que hacer esta misma situación, ¿no? Es decir, que P
de T, coma Y. Ajá. P de X, coma T. XT, Y de T. P de XT, Y de T. No cambia. Si yo sustituyo aquí P de menos X menos T, coma, Y de menos T. Ahí baje un poco la cámara, profesor. Ya Y no la sé. Q también, ¿no? Y la Q también. Yo la cambio. Bueno, aquí la XT, Y de T. Permanece igual si yo hago Q. De menos X menos T menos Y. Si no cambia el sistema, y queda invariante. Entonces, el último teorema de esta sección sería mencionar lo siguiente, que el último teorema dice lo siguiente. Bueno, ustedes me dicen en qué momento cambia. Sí, Isela, Alonso, Sí, profe, por mí está bien. sí, Isela. Sí, profe, por mí sí le puede cambiar. Sí, bueno, esta definición nos va a permitir decir exacto, si un sistema, el teorema 6 nos va a permitir ver si un centro se va a un centro o un foco se va a un. Cuando un centro se va a un foco solamente o a un centro. Entonces, si nosotros agregamos una hipótesis más al teorema 5, dice teorema 6. Si es un conjunto abierto, contenido en R2, obvio con el 0 en el conjunto N, para el sistema en el plano, y F es de clase C1, en N. Aquí estamos suponiendo pues que F de 0, es el 0,0. Así. Si el sistema no lineal 2 es simétrico, si el sistema lineal 2 es simétrico, con respecto al eje X, o al eje Y,
Y si el origen es un centro para el sistema lineal 1, para el sistema lineal 1 con A igual a la derivada del campo vectorial en el 0. Ajá. Entonces el origen es un centro. El origen es un centro para el sistema lineal 2. Ok, entonces este teorema pues nos dice que nos garantiza cuando un centro va hacia un centro y la manera, o sea, las condiciones necesarias para que eso ocurra es que el sistema sea simétrico, ¿verdad? Solamente. Si tengo un sistema no lineal y tengo un centro y yo quiero construir un sistema que siga siendo centro, entonces, para que eso ocurra, necesito que lo que le agregue sea invariante, ajá, o sea, simétrico con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Está claro? Entonces nosotros podríamos construir un sistema de ese tipo, ¿no? ¿Alguien puede darme uno, más o menos? ¿Algún ejemplo así que se nos ocurra? Que no esté en perco. Por ejemplo, tienen un sistema lineal aquí, ¿no? Es un centro. ¿Sí? Un poquito, profe, por favor. Sí. Así. Un poco más hacia su izquierda, por favor. Sí. Hacia la izquierda, ok. ¿Qué le debo agregar para tener uno simétrico? Esto, algo simétrico que me funcione, ya sea con respecto a X o con respecto a Y. Podríamos agregarle algo que sea simétrico. ¿Con qué puedo aniquilar los signos? Para que no cambie. Ujú. O sea, si yo sustituyo T por menos T, ¿verdad? Esto es simétrico con respecto al eje de los X. Si yo cambio T por menos T, ajá, aquí en X de T, la cambio por X de menos T, ¿verdad? Entonces al derivar me va a quedar menos X por menos T, ¿no? Así, por la regla de la cadena. Entonces ese signo me va a afectar a esta parte, ¿no? Y aquí la única manera de que no me afecte es ponerle cuadrados, ¿no?
¿Ese será simétrico o no? Pues hay que pensarle, ¿no? Entonces, si yo podría construir algunos ejemplos de, de campos vectoriales que sean simétricos y que sean centros, y podría fijarme o seleccionarlos o buscarlos, y eso sí, un centro me lo manda a un centro, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Ahí, por ejemplo, cubos no funcionaría entonces, porque no serían simétricos. Ándale, sí, cubos. Ujú. Pero Ya. hay que ver que al derivar aquí nos va a quedar un signo menos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, esos no funcionarían Entonces por aquí como el signo. Ujú. por el signo. Ajá. Ya. A ver si puedes traer un ejemplo o dos, Isela, para el lunes. ¿De otros que funcionen también? Sí, que centros mandan a centro, ¿no? Ok, Ujú. lo voy a pensar. ¿Lo piensas? Sí, Muy bien, pues cuídense y nos vemos el lunes. nos vemos, profe. Gracias. Ok. Nos vemos, Alonso.